tal amigos y amigas televidentes? Qué bueno que nos acompaña en una nueva emisión de El Salvador Today. Es un verdadero placer poder llegar como siempre a donde sea que ustedes se encuentren a través de sus diferentes dispositivos, ya sean teléfonos, computadoras de escritorio, laptop o tablets, donde sea usted puede vernos, y además les recordamos que esta entrevista también queda grabada para que pueda verla en el horario que a usted más le convenga. Este día quiero dar la bienvenida nada más y nada menos que a un destacado economista, el presidente del Colegio Profesional en Ciencias Económicas, don Alfonso Goitia. Muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación, bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación también. Gracias por estar aquí. Antes de iniciar en forma esta conversación, como siempre queremos también dar el agradecimiento para Megablock. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablock. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Continuamos, esto es El Salvador Today y también queremos agradecer a los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo. Bueno, Alfonso, les reitero el agradecimiento por habernos aceptado la invitación, por estar aquí acompañándonos, y creo que es muy importante poder conversar con alguien de su especialidad y de su experiencia, ¿no? Principalmente porque, bueno, a la luz de la campaña que estamos viviendo del cambio de gobierno que ya se avecina, creo que es fundamental también discutir qué necesidades tiene el país en términos de economía. Es decir, seguimos con un crecimiento pues escaso, ¿no? No salimos del mismo 2.3, 2.4, si acaso 2.5%, según datos que arroja el Banco Central de Reserva, y también un poco es, digamos, entender que para la economía, y para eso es que lo hemos invitado a usted, ¿no? Para la economía no hay fórmulas mágicas, no es una cuestión de, digamos, chasquear los dedos y de pronto van a aparecer X cantidad de trabajos, o va a venir la inversión extranjera, o diferentes cosas, digamos. Tal vez, si nos pudiera primero ayudar a poner en perspectiva este tema del crecimiento económico, ¿por qué? Si se puede explicar, digamos, o se puede entender a partir de una sola pregunta, ¿por qué es que El Salvador crece tan poco? Bueno, mira, yo creo que es importante entender que el crecimiento económico que tiene El Salvador no es un crecimiento negativo, es un crecimiento positivo y estable a lo largo de estos años. El último año, o sea, el año pasado, creció la economía en 2.6%. que es la tasa más alta de los últimos años, ¿ya? Y hay una explicación de fondo de por qué no podemos crecer, digamos, al 4 o 5%. Tenemos ciertas restricciones que se establecieron en el pasado, como la dolarización. La economía está dolarizada y es un límite a las posibilidades de competitividad externa. Entonces, los otros países de Centroamérica no están dolarizados y crecen a un ritmo mayor. La dolarización es un tema que tiene ese impacto sobre la dinámica de crecimiento. Por otro lado, hay ciertos mecanismos pasado, como las privatizaciones, y especialmente la privatización de pensiones, que le pone límites a las capacidades del Estado de poder empujar mucho más la economía. Hay otras privatizaciones que también han afectado en esa lógica. Entonces, pero la tasa de crecimiento de 2.6 no es una tasa mala, es una tasa, como te digo, estable, que muestra que el país va creciendo lentamente, pero va creciendo. De hecho, el año pasado el Fondo Monetario Internacional, en su diagnóstico o en su informe que hace a finales de año, señaló que la economía salvadoreña estaba creciendo muy positivamente y que era una economía pujante y una economía estable, y todos sus indicadores, señalados todos los indicadores económicos del país, desde los marcos financieros, los marcos de crecimiento sectorial, muestran ciertamente una economía positiva, ¿ya? Eso te lo dice un organismo internacional que normalmente está orientado a señalar deficiencias para poder actuar. Correcto. Y poner sus famosas políticas de ajuste. A ver, hay algo, yo entiendo lo que usted señala, digamos, definitivamente es
digamos, de apreciar, ¿verdad? El hecho de que El Salvador puede crecer, como dice el año pasado, 2.6%, 2018. Sí. Ok. Ahora bien, esto, digamos, yo entendería, y si lo podemos poner en un término, en términos más micro, ¿no? que macro, o sea, que eso es el equivalente de ganar el salario mínimo y decir, bueno, gracias a Dios hay empleo, ¿verdad? O sea, es como o sea, ganar $300 al mes y la canasta básica sobrepasa los 400, ¿entiendes? Es decir, hay una tasa de crecimiento poblacional también que no se termina de cubrir con esa tasa de crecimiento que tenemos actualmente. Y más allá de lo que nos puedan decir los números, en realidad yo creo que los economistas pues nos pueden ayudar a aterrizar este tema, ¿no? Más allá de lo que nos puedan decir los números, también hay primero un tema de percepción, ¿no? Y segundo, cosas que se ven también a diario. Para no irnos muy lejos, pues esta semana también tuvimos otra caravana de gente que se va, ¿verdad? Que tal vez haya, digamos, alguna otro tipo de fuerzas actuando ahí detrás de esos fenómenos, es entendible y es creíble también, pero en todo caso, digamos, ¿cuánto dinero tienen que ofrecerle a un salvadoreño que no tiene empleo, ¿verdad?, para que salga en ese tipo de caravanas? O tendrían que ofrecerle, si existiera en el país, digamos, las condiciones para desarrollarse, por lo menos, como le digo, tener un empleo digno, por lo menos los $300 que es el mínimo. Sí, mira, yo ciertamente lo que hay que tener claro, que la gente debe tener claro, es que la economía ciertamente tiene algunas restricciones para crecer mucho más dinámicamente, si quieres. Sí. Pero el crecimiento que tenemos es un crecimiento importante, significativo para esta economía. Estamos creciendo a una tasa de 2.6, como decíamos. Estados Unidos crece a una tasa de 2.5 y nadie le dice a la economía norteamericana que tiene un bajo crecimiento, al contrario, está muy bien la economía norteamericana. Entonces, por lo tanto, si tú analizas ya en concreto, vas a encontrar cómo sectores como la construcción, por ejemplo, crecieron el año pasado más del 5%. La industria creció más de 3%. Las exportaciones también. Las exportaciones crecieron más del 6%, etcétera. Todos los indicadores muestran un crecimiento positivo, ¿ya? Y sectorialmente, telecomunicaciones, transporte, etcétera, etcétera. Todos los sectores, energía, todos están creciendo muy bien. Lo que te dice es, bueno, la economía va recuperándose o creciendo positivamente, y esperamos que más adelante pues pueda darse un giro para un crecimiento mucho mayor. Entonces, por un lado, eso es importante. Ahora, no es que con eso estemos contentos, hay que hacer mucho más. Y uno de los factores que inciden en el crecimiento es la inversión, ¿ya? Y la inversión, ya sea inversión privada, inversión pública, inversión nacional e inversión extranjera. Entonces, hay que crear todas las condiciones para que haya más inversión. Los niveles de inversión de este país no se han modificado a lo largo de todos estos años. O sea, la tasa que tenemos es más o menos de un 14, un 15% en relación al Producto Interno Bruto de la inversión en el país. Privada. Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué si en los tiempos aquellos de los gobiernos conservadores de derecha, que eran subgobiernos, ¿por qué no invirtieron más? Estamos invirtiendo lo mismo. O sea, la tasa de inversión es más o menos la misma. Entonces, lo que significa es que la inversión nacional no quiere o ya ha encontrado límites en el mercado salvadoreño, posiblemente, y por eso que no quiere invertir. O realmente, o también puede explicarse porque no quieren apoyar o ayudar a un gobierno de izquierda, ¿ya? O sea que ese puede ser otro factor. Pero la tasa de crecimiento venía siendo igual desde el gobierno de Francisco Flores, digamos. Entonces, exactamente. O sea, son 20 años. Sí, ya, o sea, por eso te digo, la tasa de crecimiento sigue siendo una tasa baja. Tal vez usted me puede ayudar con algo que a mí como periodista pues no soy especialista en temas económicos, pero sí digamos, es un hecho ya histórico, pero no deja, digamos, de molestarme un poco, porque no termino de entender, digamos, cómo encaja dentro del gran esquema de las cosas. Yo recuerdo al ex ministro de Economía, recuerdo que fue Manuel Enrique Heinz, ministro de Economía, sí.
hablar sobre la modificación que se hizo durante el gobierno del doctor Armando Calderón Sol del 11 al 13% del IVA. Bueno, fueron 2 puntos que se subieron, ¿verdad? Así fue. Sí. A ver, en ese entonces precisamente la economía de El Salvador, y eso no lo hemos vuelto a ver, estaba creciendo aproximadamente al 6%, según algunos datos históricos. Ahora, yo recuerdo con mucha claridad las declaraciones del exministro en su momento, que dijo que esa medida de incrementar el IVA en ese momento se estaba haciendo porque la economía estaba, y eso fue lo que me llamó la atención, sobrecalentada, es decir, se estaban construyendo muchas casas, se estaba haciendo mucha inversión que tal vez que no tenía una demanda que fuera similar, digamos. Sí. ¿Ya? Que estuviera parejo, que equilibrara esa producción. Eso, digamos, puede ser tal vez la versión oficial. ¿Usted cómo entiende ese hecho? ¿Y todavía hoy nos afecta de algún modo? Mira, la economía de El Salvador, después de los acuerdos de paz, creció. Precisamente estamos 27 años. 27 años de ese acontecimiento. La economía, después de la guerra, creció a una tasa promedio de 5% en los 5 años. Eso es el periodo de Cristiano. Sí. Y obviamente ese crecimiento estaba muy asociado al proceso de reconstrucción del país. ¿Ya? O sea, todos los flujos de fondos, de cooperación internacional, toda la reconstrucción, principalmente, era infraestructura. Claro, todo se estaba reconstruyendo, entonces hubo un crecimiento importante. Cuando entra Calderón Sol, la tasa de crecimiento promedio del periodo de Calderón Sol es 3.5%. O sea, no creció más allá de eso, o sea, durante esos años. Y ciertamente el ministro de Hacienda de ese tiempo estaba con una serie de planteamientos equivocados, precisamente porque llevaron a la economía del país a un bajo crecimiento en los siguientes periodos. O sea, de hecho, ellos eran los promotores de la dolarización, los promotores de la privatización, correcto, los promotores de la apertura de mercado, etcétera, etcétera. Entonces, eso generó serios dilemas a la economía del país, por lo que no creció más esta economía. Entonces, se llegó a un nivel donde el crecimiento, después de Calderón Sol, los crecimientos no fueron superiores al 2%. En el tiempo de Flores fue muy bajo, en el tiempo de Saca igual. Entonces, por lo tanto, tenemos una característica de crecimiento asociado a las políticas que se implementaron en esa época, en esos periodos de gobierno, que privatizaron, que desregularon, que apertura externa, que toda la lógica de mercado, que una reducción del Estado también. Reducción del Estado, que generó límites y problemas a las posibilidades de crecimiento mayor. Y claro, en los últimos 10 años lo que se hizo fue tratar de ver si se podía modificar esos factores que le ponían límites al crecimiento. No ha sido fácil, porque el inicio del periodo de gobierno, digamos, de la izquierda en este país fue con la gran bienvenida de una gran crisis mundial a nivel económico. Sí. Y que habría que reconocer que en ese 2009, la gran crisis, la economía cayó en 2.1%, menos 2.1%. Decreció. Pero hay que felicitar de que al año siguiente, en el 2010, la economía creció más de 1%. O sea, lograste salir de la crisis, lograste recuperarte del impacto de esa gran crisis. Y de ahí para allá has venido avanzando con una tasa de crecimiento baja, pero estable. Estamos ahora en una tasa de crecimiento positiva. Don Alfonso, también quiero que me ayude un poco a analizar y el impacto también del cambio del sistema de pensiones que se hizo en el 98, exactamente, sí. Pero le pido que lo hagamos luego de un breve corte comercial. Enseguida regresamos, por favor, quédese ahí. También usted, amigos y amigas internautas, enseguida volvemos. Esto es El Salvador Today.
Nayib, tu relación con Tony Saca. Haber cambiado valores progresistas por valores de la derecha corrupta. Tus actos de violencia contra la mujer. La camioneta ligada a la corrupción. Nayib, ¿por qué no llegas al debate y discutes cara a cara este y otros temas? Sin miedo, es por el bien de los salvadoreños. He visto cómo miles de salvadoreños viven en condiciones muy difíciles. Esto va a cambiar. En mi gobierno vamos a trabajar para construir 50,000 nuevas viviendas. Vos y tu familia merecen vivir con dignidad. Te doy mi palabra. Vota por el trabajo, vota por Calleja, vota por Arena. Continuamos en El Salvador Today, qué bueno que puede acompañarnos. Estamos conversando con Alfonso Goitia, quien es presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Son las 10 de la mañana con 58 minutos. Y don Alfonso, quiero aprovechar su presencia porque también, bueno, usted lo mencionaba, ¿no? La dolarización aquí en El Salvador se convirtió en una suerte de freno a la economía. Pero también hay mucha discusión sobre los costos que podría traer desdolarizar la economía, volver al colón. ¿Cuál es su apreciación en ese aspecto? ¿Cree que sería un trauma, digamos? ¿Habría qué clase de escenario podemos esperar de eso? Y le pregunto esto porque de todo hay, ¿no? Pues hay quienes han dicho que, dado que la misma ley de integración monetaria, como se llamó en aquel entonces, amarra el tipo de cambio, ¿verdad? O sea, el colón saldría de circulación con el mismo valor que tuvo en su momento cuando fue retirado, y los contratos, pues todos los contratos están hechos en dólares. Entonces, ¿cómo ve usted esa posibilidad? ¿Cómo lo analiza? Bueno, precisamente la dolarización es un límite, o sea, es una política que generó límites a las posibilidades de crecimiento por la vía de la competitividad. O sea, nosotros no podemos competir con nuestros socios comerciales más cercanos de Centroamérica, porque ellos sí tienen su propia moneda, y por lo tanto en la medida que van colocando sus productos en el exterior, sus productos son más competitivos. Si hay procesos de ajuste del tipo de cambio cada año, ellos van ganando más. En cambio nosotros no lo podemos hacer porque estamos dolarizados, o sea, nuestros productos son en dólares que se exportan. Por otro lado, y estamos atados también a las fluctuaciones del dólar, ¿no? El día que el dólar caiga. Exactamente, estamos sometidos a la lógica del dólar. Por otro lado, en la dolarización nos eliminó la política monetaria, que era un instrumento también para poder generar condiciones de competitividad. Por ejemplo, la política monetaria te establece mecanismos, por ejemplo, de circulación de la moneda, de endeudamiento, de tasas de encaje legal y de interés que sean adecuados a los intereses de la economía, ¿ya? Entonces todo eso se limitó, ya no podemos hacer eso, ¿ya? Entonces, ahora el Banco Central puede dictaminar una serie de cosas, pero más como administrativamente, ¿ya? Sí. O sea, no tenemos política monetaria. En esa perspectiva, el retornar a digamos, desdolarizar la economía, ciertamente hay riesgos, ¿ya? No es fácil. Después de que esta economía ha transitado durante todos estos años, desde el 2001 para acá, en una economía dolarizada, obviamente hacer un giro hacia una economía donde vuelva a entrar la moneda local, obviamente va a generar tensión, va a generar problemas, ¿no? O sea, de hecho puede haber hasta problemas como salida de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que es lo que pasó en Argentina o en otros países. Pero por eso mismo se ha planteado la necesidad de que, si se piensa en eso, primero se haga un análisis del impacto, ¿ya? El impacto en la gente, ¿ya? Porque obviamente cambiar de moneda otra vez va a tener un impacto en las capacidades de consumo de la gente, ¿ya? O sea, puede haber inflación, puede haber otros efectos negativos hacia las condiciones de la gente,
Entonces hay que evaluar eso, si es conveniente o no es conveniente. Entonces, claro, en este caso los últimos gobiernos no han entrado al tema de desdolarizar la economía, sino que decir, bueno, vamos a manejarnos con esta economía dolarizada y vamos a hacer los cambios que se requieren en la economía sin desdolarizar, sin quitar la dolarización. Sí. Entonces, en esa lógica creo que ha venido caminando, ¿ya? La gente obviamente tiene dolarizado, una economía dolarizada tiene también sus ventajas, ¿no? O sea, de hecho es más fácil que la gente salga fuera del país porque tiene dólares, etcétera. Es una economía estable, pero tenemos que considerar que sí es un límite a nuestro crecimiento y habría que analizar y evaluar los posibles impactos que pueda tener, pero no se podría desdolarizar simplemente por desdolarizar, sino hay que hacer un estudio a fondo en condiciones determinadas para poder impulsar eso. En esa lógica es que en el estudio de costo-beneficio que se hace sobre la dolarización, usted como lo dijo, pues también hay ciertas ventajas. ¿Qué listaría usted del lado de las ventajas de tener una economía contra las desventajas también que, como dice, han puesto un freno al crecimiento económico? Bueno, hay ventajas, como te digo, digamos... intereses más bajos, tal vez, más acceso al crédito. Sí, intereses más bajos, porque estamos sometidos, lógicamente, a la lógica de la política monetaria norteamericana, en este caso. Entonces, tasas de interés que tienen que estar más o menos acordes a eso, lo cual puede ser beneficioso para la gente. También, obviamente, el contar con una moneda que es fuerte a nivel internacional para realizar transacciones comerciales es importante. El hecho de que para la gente también el contar con una moneda que es fuerte a nivel internacional, con la cual puede salir del país, ir a desarrollar actividades económicas, turísticas o lo que sea, obviamente son ventajas. Eso es positivo en ese sentido, pero también tenemos problemas o desventajas en la línea de que hemos perdido nuestra política monetaria, nuestra política cambiaria. Se nos ha convertido en un límite para el crecimiento, aunque crezcamos a una tasa positiva, pero no podemos crecer a niveles gigantescos, ¿no? Entonces, habrá que ver si la posibilidad de crecimiento ahora se da más por la vía de la inversión y del estímulo a la inversión que por el lado de una economía que está dolarizada. O sea, por ese lado no podríamos, pero hay que estimular la inversión, atraer inversión extranjera, inversión nacional, impulsar la inversión pública. Pero aquí tenemos que tener un criterio de responsabilidad serio los sectores políticos, porque uno de los problemas que generó o que genera bajo crecimiento es precisamente el que los partidos políticos se nieguen a apoyar una economía que tiene que endeudarse permanentemente, que es lo que pasó en los últimos años con la actitud del Partido Arena de restringir el tema del endeudamiento que se requería para estabilizar el marco fiscal del país, y entonces nos llevó a una situación de impago. Entonces, tenemos que entender que esa es nuestra realidad y que por lo tanto debemos contribuir a que la economía crezca y se desarrolle, asumiendo de que necesitamos recursos externos permanentemente, porque nosotros no podemos crear nuestra propia deuda o no podemos endeudarnos internamente porque no tenemos política monetaria, no tenemos moneda. Exacto. A ver, tal vez aterrizando un poco en el tema de la campaña electoral, mucho se ha hablado sobre el impacto social, los costos sociales que tiene el modelo económico que se ha venido implementando por los últimos 20, tal vez 30 años o más. Es decir, la pregunta sería, ¿ve usted tal vez en alguno de los candidatos que se perfila como de los principales actualmente, y entre los que han presentado propuestas, pues, porque también eso ha sido bien limitado en esta campaña, ¿ve usted alguna noción o algún indicio, por lo menos, de que se va a tratar de aplicar un modelo, primero que
que nos pueda dar o por lo menos ajustar el modelo económico de modo que nos pueda dar una distribución más equitativa de la riqueza y también, digamos, un modelo de gestión de la producción y del empleo y de los recursos en general que sea un poco más solidario, por lo menos en los niveles primeros de la economía, digamos. Ya. Bien, sí, en el marco de la campaña electoral que hay, el único candidato que ha presentado una propuesta integral, bien estructurada, es el candidato del FMLN, que en este caso Hugo Martínez. Él ha presentado ciertamente una propuesta bien estructurada, diría, y donde ellos continuidad de los programas o proyectos que han venido desarrollando, que han tenido impacto positivo en la gente, que son todos los programas sociales, la reforma en salud, la reforma en educación, etcétera, etcétera. Y también los cambios que ha habido en la economía, que han posibilitado esta dinámica de crecimiento, ¿ya? Sí. Entonces, por un lado tiene un criterio de continuidad, pero también tiene un criterio de ruptura y profundización. O sea, quieren profundizar más el tema, como usted señala, más de la distribución o redistribución del ingreso. Hay que reducir la pobreza mucho más. O sea, aunque durante estos años se ha reducido la pobreza en 10 puntos, hay que reducir más todavía. O sea, tenemos que eliminar la pobreza en todo caso. En esa perspectiva, creo que el planteamiento que está en el programa de gobierno de Hugo Martínez da elementos importantes en esa perspectiva de redistribución, apoyo a sectores vulnerables, a la población en general, etcétera, etcétera. O sea, y luego tú tienes el programa que recientemente presentó el candidato de Nuevas Ideas, que es un documento que básicamente plantea la continuidad de cosas que se han hecho en el pasado, o sea, en este periodo, y grandes omega proyectos que supuestamente tenían un impacto positivo en el crecimiento, ¿ya? O sea, como eso que habla él de un tren de alta velocidad en todo el litoral, etcétera, etcétera, ¿no? Aeropuertos y no sé qué más. Entonces, sí, pero digamos, no es una cuestión, en este caso del programa de este candidato, no tiene una visión integral y una estrategia de desarrollo como uno quisiera, pero sí hace planteamientos importantes de la continuidad de cosas que se han hecho bien y de cosas que pueden tener un impacto. ¿Sabe? A la luz creo que no hay en este momento ningún candidato, por ejemplo, que se haya atrevido a decir que va a retirar, por lo menos no lo dicen directamente, ¿no? Que se han atrevido programas sociales, principalmente de los uniformes, el paquete escolar y eso. Claro. Pero, y eso es algo que por favor le voy a pedir que discutamos en el siguiente bloque. Creo que eso está amarrado definitivamente a la sanidad o a la sanidad fiscal del Estado salvadoreño, ¿no? A qué tanto dinero se gasta contra qué tanto se produce o se recauda en el caso del Estado, ¿no? Y definitivamente eso también está amarrado con otro gran peso fiscal que son las pensiones, ¿verdad? Entonces le voy a pedir que hablemos de eso por favor en nuestro siguiente bloque. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo más que se pueda. Okay. Amigos y amigas internautas, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Esto es El Salvador Today. La próxima elección no se trata de un candidato o de un partido, se trata de nuestro país. Te pido, no me juzgues por los errores de otros, sino por mi visión, mi trabajo y mi compromiso para hacer las cosas diferentes. Los salvadoreños queremos un cambio, pero no cualquiera. Merecemos un cambio con capacidad, que nos lleve de la frustración a la esperanza. Acompáñame a hacer posible ese cambio, un cambio para mejorar, con un rumbo claro. Dios, unión, libertad. Vota por Calleja, vota por Arena.
Nayib, tu relación con Tony Saca. Haber cambiado valores progresistas por valores de la derecha corrupta. Tus actos de violencia contra la mujer. La camioneta ligada a la corrupción. Nayib, ¿por qué no llegas al debate y discutes cara a cara este y otros temas? Sin miedo, es por el bien de los salvadoreños. La próxima elección no se trata de un candidato o de un... Continuamos conversando en El Salvador Today, qué bueno que permanece con nosotros. Ya lo habíamos dicho al final del bloque anterior, queremos discutir un poco sobre la sanidad de las finanzas del Estado salvadoreño. Don Alfonso, mencionaba que tal vez si bien no se puede establecer un rédito en términos monetarios, sí es bien importante saber que tienen un impacto social trascendental. Creo yo, muchos gobiernos han sacado a la gente de la pobreza a través principalmente de programas que los organismos internacionales denominan como transferencias condicionadas, ¿verdad? Es decir, se le da dinero a la gente para que, pues primero para que viva, pero se les exige pues que los niños vayan a la escuela, que estén en controles de salud y estas situaciones así. En El Salvador, ¿usted cree que han hecho sentido estos programas? ¿Están teniendo el impacto que deberían tener, asumiendo que han tenido un buen manejo? Sí, yo creo que una de las cosas positivas de estos últimos años es precisamente la implementación de estos programas del sistema de protección social universal, que tienen que ver con, obviamente, por un lado en el tema de educación, con calzado, uniformes, útiles escolares, alimentación escolar, vaso de leche. Todo eso es importante, sumamente importante. Ha posibilitado la inserción mayor de población al marco educativo. Los procesos de deserción han disminuido en los últimos años, de deserción escolar. O sea, sí, todo eso ayuda a las familias. O sea, el hecho de que ya un padre de familia, una madre de familia, no tenga que gastar en uniformes, no tenga que gastar en el pago de matrículas, mensualidades, no tenga que gastar aún en el desayuno de su hijo o su hija en la escuela, o sea, todo eso obviamente es un ahorro para la familia que puede destinar sus ingresos a otras cosas, a otras necesidades. Entonces hay que verlo así. De hecho, todo el tema de estos subsidios, ¿no? que tienen que ver, como usted lo señalaba, por ejemplo, esas transferencias directas como sí, las que tienen que ver con comunidades solidarias urbanas o rurales, están orientados a que las familias puedan llevar a sus hijos a las escuelas, puedan ir a los centros de salud, etcétera. Todo eso es apoyo a las familias, ¿ya? Lo mismo el paquete agrícola que se le entrega a los pequeños agricultores para que puedan impulsar su producción, ha sí, posibilitado en los últimos años que El Salvador ahora sea productor de granos básicos, maíz, frijol, arroz, ya en las cantidades casi que la población requiere. O sea, estamos avanzando en la seguridad alimentaria, ¿ya? Cosa que se había desestimado en el pasado. ¿Ya? Ahora no, o sea, tenemos la producción del último año, puede estar alrededor de más de 24 millones de quintales de granos básicos, o sea, lo cual obviamente te va garantizando el criterio de seguridad alimentaria. Entonces todo esto, Ciudad Mujer, por ejemplo, que tiene que ver con la atención a la mujer, apoyo a las mujeres, el tema subsidios que se dan al transporte, a la electricidad, al agua y al gas, sí, son apoyos a las familias, ¿ya? Que permite que las familias puedan digamos, reducir su gasto en esas cosas y aprovechar para utilizar esos ahorros, digámoslo así, en otras necesidades propias de la familia. Entonces, es una cosa positiva. Entonces, eso, como usted señala, todos los candidatos deberían mejorar esas condiciones.
hacer que eso sea mucho mejor. ¿Hay estudios o criterios, digamos, para saber por cuánto tiempo o qué tan sostenibles son a largo plazo estos programas, a partir, por ejemplo, de lo que mencionaba yo en el inicio de este bloque, son las finanzas del Estado? El Salvador, como usted como bien lo decía, necesita pues endeudarse constantemente para mantener el equilibrio entre el gasto y los ingresos. Y obviamente este tipo de programas se vuelven, un poco tal vez por temas políticos, no se vuelven controversiales y se vuelven el blanco de cuestionamientos de por qué se gasta de esta forma, ¿verdad? Cuando no, como le decía, no se le puede asignar una tasa de retorno puramente en dinero, ¿no? Sabemos o podemos establecer que estos programas han ido funcionando y si van a ser sostenibles o deben existir para siempre, o la idea es de hecho también que se vayan reduciendo, eliminando. No, estos programas, en la medida de que vayamos superando la problemática de pobreza y exclusión, obviamente se pueden ir desapareciendo si las familias mejoran sus niveles de ingresos con salarios mínimos mayores, si las familias tienen un mayor acceso a todos estos servicios con costos adecuados. Entonces, las familias pueden fácilmente decir, bueno, está bien, hasta aquí ya, porque yo ya tengo todas las condiciones. Tenemos que impactar entonces en la pobreza. Y estos programas han impactado en la pobreza. La gente está saliendo de la pobreza. Antes había más o menos un 12% de pobres extremos en el país. Eso estamos hablando del 2008. Era el 12.5%. 12.6% de pobreza extrema. Ahora, las familias que están en pobreza extrema son el 6.3%. O sea, significa que más o menos han salido de la pobreza extrema más o menos 400.000, más de 400.000 familias. Pobreza extrema definida como que no te alcanza ni para consumir los bienes básicos alimentarios, ¿no? O sea, tienes tu ingreso no te da ni siquiera para consumir lo básico. Entonces has sacado a la gente de pobreza, también de la pobreza relativa. Entonces estás avanzando en eso. En la medida que vayas superando todos esos dilemas, entonces puedes tú ir eliminando algunos de los programas, ¿no? Pero en todo caso, por ejemplo, estos programas de útiles escolares y todo eso es positivo siempre para el sistema educativo, ¿ya? O sea, eso no lo puedes eliminar. Tal vez lo que se puede ir eliminando son las transferencias directas en la medida que la gente vaya saliendo de la pobreza, ¿ya? Entonces hay cosas que tienen impactos positivos en la economía y en las condiciones de vida de la gente. Eso todavía lo puedes mantener. Fiscalmente ya está establecido el monto que requieren esas cosas. Por lo tanto, ya no es que aquí hay que discutir si hay o no hay dinero. El presupuesto nacional, ya en el presupuesto está establecido una proporción de recursos que van orientados a estos bienes, a estos servicios o estos bienes que tienen que ver con apoyos a las familias. Entonces, por lo tanto, no es que estemos con problemas financieros en ese caso. Yo quisiera pedirle también que me ayudara un poco a dilucidar, y porque ya nos va quedando poco tiempo, es el problema de las pensiones. En días recientes pues se han avivado las voces que están demandando que se haga una reforma integral, ¿verdad?, al sistema de pensiones. Esto a la luz de que pues se están asignando pensiones de $200, $250 a personas que cuando se jubilaron estaban ganando $1,000, por ponerle un ejemplo. Claro. Y también a la luz de que, por ejemplo, la rentabilidad del dinero que la gente está ahorrando sigue siendo muy baja, pero sin embargo las AFPs mantienen, ¿verdad?, su nivel de ganancia. Ha sido casi que estable a lo largo de todo el tiempo que han estado operando. Mi pregunta en este aspecto sería, ¿es posible y de qué dependería hacer una reforma que amarre las ganancias de las AFPs a la rentabilidad que tienen los ahorros de los cotizantes? Mira, el tema de las pensiones ciertamente es un problema. El año pasado, el 2017, que se hizo una reforma, iba orientada esencialmente a resolver
de las necesidades de recursos y de estabilizar su marco fiscal y resolver los intereses de las AFPs como empresas. No se pensó en los pensionados. Los pensionados son los sujetos afectados de esa reforma, ¿no? Y son los afectados también con la privatización de las pensiones, del sistema de pensiones. Sí. O sea, cuando se privatiza, no se piensa en la gente, se piensa en cómo se aprovechan los recursos de la gente para obtener ganancias por este lado, por las empresas. Como decía el vicerrector de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, él decía, la privatización de pensiones es la estafa del siglo, dice. Aquí no estamos hablando, ya ellos pusieron el robo del siglo, la derecha planteó que era el robo del siglo cuando se quería trasladar nuevamente el sistema de pensiones a un sistema público. Y ahí dijeron, esto es el robo del siglo. La estafa del siglo es el sistema privado de pensiones, y eso está demostrado no solo en El Salvador, sino aún en el país que fue el que desarrolló este esquema como una cuestión prioritaria. En el caso de Chile hay un cuestionamiento serio al sistema privado de pensiones, ¿ya? Y se está transformando, se está moviendo hacia otra cosa. Yo creo que en el caso de El Salvador hay que hacer ya un análisis a profundidad de cómo vamos a cambiar el sistema de pensiones actual. No es posible que pase esto que usted señala, o sea, por ejemplo, que una persona que va saliendo, y en este caso los maestros, por ejemplo, se han quejado, Sí. ganan, qué sé yo, $800,000, y ahora la pensión que tienen, y cuando se van a jubilar, la pensión que tienen es menos de $300. O sea, es un asalto, digamos, a su condición de vida. Pero la respuesta estaría en el regreso a un sistema solidario manejado por el Estado, o Sí. se puede permitir, digamos, que se siga trabajando la gestión de los ahorros de pensiones de forma privada. Y por eso que le preguntaba yo si es posible, digamos, amarrar a la ganancia de las AFPs al rendimiento de las pensiones, porque yo entendería esto, que en la medida en que las AFP como empresas tienen asegurados sus ingresos porque cobran una cotización, ellos no necesitan, digamos, hacer estudios o para buscar inversiones más rentables, monitorear el desarrollo de estas inversiones, mover el dinero de pronto del lugar hacia donde va a producir más, moverlo en las proporciones adecuadas. O sea, una cantidad de factores que se pueden evitar la molestia simplemente porque, o sea, sus ganancias están aseguradas. Claro. Es como sentarse debajo del palo de almendras, nada más. Pues en esa lógica están, o sea, ellos lo único que esperan es que más bien haya más trabajadores que cotizan, nada más. O sea, ellos siguen obteniendo una gran rentabilidad, ¿ya? Es las empresas más rentables de este país son las AFPs. Ellos tienen una tasa de rentabilidad superior al 40%, que ninguna empresa en este país la tiene, ¿ya? Por lo tanto, están ganando tranquilamente, ¿no? Pero poniendo a los trabajadores en condiciones inadecuadas. O sea, no se puede eso no es justo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tiene que haber una reforma, y posiblemente sea el retornar a un sistema público de pensiones, ¿ya? Donde obviamente hay que redefinir el papel del Estado en el marco de pensiones. No podemos simplemente trasladar, sino tiene que ser una cosa que garantice realmente eficiencia. No podemos hacer un sistema igual que el sistema privado, o sea, no se puede, o sea, no es correcto. O sea, tiene que ser un sistema que le dé al trabajador, cuando se retira, por lo menos entre un 60 y un 70% de base de lo que ganaba anteriormente, para poder retirarse con toda tranquilidad. Exactamente. Entonces, si se necesita hacer una reforma, hay que empezar a analizar, y será responsabilidad del futuro gobernante entrar en ese proceso para llegar en los próximos años a ese cambio. Pero hay que cambiar ese sistema.
Don Alfonso, quiero agradecerle el tiempo que nos ha destinado esta mañana. Es siempre importante poder conocer la opinión de expertos como usted, Gracias. especialmente en temas tan densos como este. Muchísimas Bueno, gracias y esperamos gracias, contar muy con su amable. presencia más adelante también. Cómo no, con mucho gusto. Amigos y amigas internautas, también a ustedes queremos agradecer la atención que nos han brindado este día. También queremos reconocer pues el acompañamiento de Noticias Menotti, de Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.